Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva edición de Chat Económico. Aquí estamos para reencontrarnos con los temas importantes aquí en este programa en Señal U, en el 30 de la TA, 22 de Supercanal HD. Vamos a hablar de presupuesto público y lo vamos a hacer. Primero vamos a presentar a Víctor Di Blasi, economista, docente de Finanzas Públicas de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Cuyo. Buenas noches, Víctor, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Claudia? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Bueno, y vamos a analizar el tema con Mónica González, que es contadora pública nacional, magíster en gestión financiera del sector público y docente también de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Cuyo, a quien le damos la bienvenida. La conocemos, es amiga de la casa, así que bienvenida, Mónica. Muchas gracias, Claudia. Bueno, tenemos que empezar a meternos en el tema, Víctor. Sí, tal cual. Ya en programas anteriores hemos hablado de los subsistemas de la administración financiera. Sí. Y hoy nos toca hablar de un subsistema, de un concepto fundamental para la administración pública, que es el presupuesto. Es transversal en todos los aspectos de la administración pública, así que bueno, acá tenemos a Mónica. Y para empezar, vamos a preguntarle, bueno, ¿qué es el presupuesto? Esencialmente, ¿qué es el presupuesto? ¿Y por qué es tan importante cuando hablamos en el sector público de presupuesto? Yo voy a hablar de presupuesto para que lo entiendan no los especialistas en presupuesto, sino para que lo podamos entender todos, porque en realidad el presupuesto es un documento político, económico y financiero que va dirigido a la comunidad. Y la comunidad debería entender qué es el presupuesto. El presupuesto, por analogía y no por identidad, puede ser una especie de contrato entre la comunidad que recibe un servicio y la comunidad del Estado, y el Estado que le exige a esa comunidad hacer aportes a través de los impuestos. Es decir, que acá el Estado no es un ente generador de riqueza, sino que toma la riqueza de los particulares, la hace pública para prestar servicio a ese público. Entonces el presupuesto público debería verse no como un esquema de cuentas que tiene que cerrar, sino la manera que tiene el gobierno, el Estado, de expresarse de qué satisfacción va a ocuparse, de qué necesidad va a satisfacer en lo que hace a educación, salud, justicia, seguridad. Esa es la importancia del presupuesto, que nace en la historia, en la Revolución Francesa, no es una técnica, sino que cuando el rey deja de ser el soberano y el soberano pasa a ser el pueblo, al quien hay que rendirle cuenta de lo que se hace con los fondos que se le traen coactivamente, es justamente a ese pueblo, a esa comunidad. De ahí la importancia del presupuesto. Mónica, perdón, lo que te iba a preguntar yo era, ¿cuáles son los objetivos que tienen que cumplir esos presupuestos, teniendo en cuenta que justamente lo que acabas de decir, ¿no? En definitiva van a ir destinados a esa comunidad donde hay un Estado que es el que se encarga de definirlo y obviamente de dar prioridades y objetivos? En el presupuesto están bien delimitadas las funciones del administrador, que es el Poder Ejecutivo, y el coadministrador, que es el Poder Legislativo. Donde el Poder Legislativo lo que hace es aprobarle a ese Poder Administrador un mandato de hacer. No es un derecho a gastar porque hay presupuesto, es un mandato de hacer. Y por lo tanto eso sirve como control preventivo para luego poder verificar si cumplió con ese mandato. Esa es la importancia que tiene el presupuesto y justamente este control que hay entre los poderes del Estado para que este mandato se cumpla. Dentro de esta, digamos, esta función, digamos, de asignación y control, por un lado y por el otro, es importante el debate, que se dé el debate previo a la aprobación del presupuesto y luego durante el uso, ¿no?, del mismo. ¿Cómo es este esquema en el debate? Este proceso de debate, la verdad que es muy importante que se entienda. Hay un autor que cuando habla de uno de los principios del presupuesto, que es la publicidad, es decir, que ese presupuesto esté destinado no a los técnicos, sino a la comunidad, él habla de que en el recinto, en el Parlamento, en el Congreso, los representantes del pueblo tienen que debatir cuál va a ser el destino de los fondos públicos. Si no se debate, y dice ese autor, hay consenso entre las comisiones, es muy difícil que se puedan llegar a satisfacer las necesidades que realmente la comunidad demanda. Entonces, ese debate es importante para que estos representantes elegidos por el pueblo puedan cumplir la misión para lo cual han sido elegidos. Bien, y hablando, ¿no?, de representantes, hemos en otros programas hablado del nivel jurisdicciones nacional, provinciales y municipales. En cuanto al presupuesto, ¿existen diferencias entre estos niveles? Sí, claro. En el tratamiento y demás. En el tratamiento legislativo no hay diferencia en el procedimiento administrativo.
A nivel de Estado, sí, el Congreso va a aprobar el presupuesto nacional, las provincias y las legislaturas van a aprobar los presupuestos provinciales y los consejos deliberantes van a aprobar el presupuesto municipal. Pero la importancia es que a menor nivel de Estado, si empiezo por el municipal, yo diría que es uno de los presupuestos más importantes a debatir porque es donde la comunidad está más cerca del que gestiona y el que más conoce las necesidades del barrio, del club, de todos los habitantes de ese departamento. Y después a nivel nacional, bueno, se empiezan a agregar nuevos datos y algunos tipos de necesidades que son más generales a toda la comunidad y que no quedan en manos por constitución o por ley orgánica, en manos de la municipalidad satisfacerlas. ¿Cómo se generan los presupuestos? Digo, teniendo en cuenta, vos, Mónica, decís que por ahí el municipal es el más próximo, ¿no? Y obviamente le da la posibilidad tal vez de sentir que el ciudadano o ciudadana tiene más posibilidad de estar cerca de controlar. Pero digo, ¿cómo se genera ese presupuesto nacional, el provincial y el municipal, como para que la gente tenga una idea? Digo, porque son recursos. Son recursos. Hay técnicas, ¿no? A nivel municipal hay una técnica que bastante interesante que se llama presupuesto participativo, donde se le invita a la comunidad a distintas reuniones barriales, de uniones vecinales, con un representante a decirle al intendente qué es lo que necesito. El intendente hace una evaluación financiera de eso y le dice, mire, no me alcanza para satisfacer todo lo que ustedes me piden, pero díganme ustedes el orden de prioridad. Claro. Eso a nivel municipal. Y a nivel provincial y a nivel nacional, el Poder Ejecutivo, que es el Poder Administrador y es donde se inicia el proyecto de presupuesto, tiene repartida toda su estructura en los distintos niveles que representan una necesidad pública. Una necesidad pública que está garantizada en la Constitución, ¿no? Claro. Salud, educación, justicia. Entonces, se dice que es esa estructura la que conoce a través de las técnicas de estimación, de compromisos y demás necesidades que la población demanda permanentemente, es el que conoce y transforma esa necesidad demandada, porque la demanda es presunta, claro, en números financieros para que luego el Congreso los pueda aprobar. Le decimos a la gente que estamos en Chat Económico hablando de presupuesto público, analizando, ya en este primer bloque hemos analizado de qué se trata un poco para entender mejor el tema. Vamos a ir a una pausa, enseguida regresamos porque tenemos que seguir, obviamente, hablando de esto. Estamos en el 30 de la TDA, ya volvemos. Seguimos aquí en Chat Económico hablando de presupuesto público. Recuerden que ustedes, si quieren tomar contacto con nosotros, lo pueden hacer en las redes sociales. Estamos presentes en todos lados, en Twitter, en Facebook y en Instagram. Si tienen alguna inquietud, nos quieren proponer algún tema, lo pueden hacer. Seguimos con Víctor Di Blasi, economista, y también con Mónica González, contadora pública, también docentes ambos de la Universidad Nacional de Cuyo, hablando de este tema. Bien, cuando hablamos de presupuesto, digamos, el primer concepto asociado que viene a la cabeza es gasto. ¿Sí? Vamos a gastar. El Estado va a gastar, el sector público va a gastar. ¿Cómo es ese proceso de gasto? O sea, de asignación de los fondos, como decía Mónica, para gastarlo, y después cómo es el control de los mismos. Bueno, el proceso de gastar el presupuesto es un proceso reglado, ¿no? Está establecido en la Ley de Administración Financiera y en leyes específicas, donde establece un procedimiento administrativo, contable y financiero que tiene distintas etapas, ¿no? Y ese proceso sirve a su vez de control interno. ¿Por qué? Porque alguien va a tener que pedir algo que quiera comprar, alguien lo va a tener que autorizar, luego se va a hacer un proceso de contratación también conforme a cómo está arreglado en la ley, alguien va a tener que verificar que ese proceso esté bien hecho de acuerdo a esas leyes y lo va a tener que aprobar. Luego el proveedor va a traer los bienes, otra persona va a verificar que los bienes están de acuerdo a ese contrato que han suscrito y que han elegido en esa puja pública de oferente, y luego alguien va a tener que pagarlo. Entonces, esos alguien son distintos funcionarios públicos y se genera en este proceso presupuestario un control por oposición. Porque no es lo mismo el que pide algo que no necesita, por ejemplo, pedir medicamentos porque se le vencieron los que ya tenía en stock porque no los usó. Claro. No es lo mismo
adjudicarle a un amigo o a una empresa propia, no es lo mismo recibir algo que no se pidió y pagar lo que no se debe. Entonces este proceso interno en cabeza de distintos funcionarios, y ese proceso está arreglado, es un proceso interno del control, con algunas atribuciones a algunos órganos de control específicos, como es la Contaduría de la provincia, que puede decir cuando algo no esté de acuerdo a la norma lo tengo que observar, y si lo observo alguien tiene que insistir que el gasto siga aunque esté mal hecho. Dándole cuenta a la legislatura de esto, que es la que me aprobó el presupuesto. Y eso lo tiene que hacer el Poder Ejecutivo con un decreto de insistencia. Yo, en los 40 años que llevo, no conozco ningún decreto de insistencia o una observación hecha por ese órgano. Y si pasa esto y algo se escapa de este proceso de control interno, bueno, ya viene el control externo, que sé que han estado también en el programa, que es un órgano constitucional, se dice extrapoder, yo diría independiente de todos los poderes, porque los poderes son solo 3, pero es independiente de todos los poderes, que es el Tribunal de Cuentas, y ahí sí, a través de lo que se llama el juicio de cuentas, que es un proceso jurisdiccional administrativo, bueno, va a determinar responsables, errores y fallas en el proceso de control. Mónica, ¿qué rol juega el tiempo? Digo, pensando en que muchas veces cuando hablamos del presupuesto, por ejemplo, a nivel nacional, que después tiene que pasar por el Congreso, a veces es como que da la sensación, ya va a iniciar el año y está contrarreloj la situación. Me imagino que es fundamental y hay fechas que hay que cumplir. Sí, con el presupuesto tenemos una característica muy especial al ser el presupuesto público distinto a un presupuesto de la actividad privada, ¿no? Porque en el presupuesto de la actividad privada yo digo, bueno, estos son los recursos que voy a obtener, por lo tanto voy a gastar esto. Lo mismo hacemos en nuestras casas con los presupuestos privados. En el Estado, la formación del presupuesto es al revés. Yo digo, estas son las necesidades que la comunidad me está demandando, por lo tanto necesito este recurso. Esto no quiere decir que se pueda gastar lo que se quiera, ¿no? Y hay una clasificación sencilla de los gastos que dice los gastos deben ser indispensables, obligatorios, útiles y superfluos. De manera tal que para los dos primeros siempre exista presupuesto, para los terceros, los útiles, se gaste si hay recursos, y para que los últimos no se hagan nunca, directamente. Ese concepto es de un autor alemán que para mí le da bastante entidad al gasto y a la necesidad para satisfacer. Por eso la eficiencia del funcionario público está en hacer bien el presupuesto. Claro. Y hacer bien el presupuesto es hacer el presupuesto mientras está ejecutando otro, y que el proceso de preparación empiece en mayo, para que en una fecha que está también establecida en la ley y en la Constitución, en Naciones el 15 de septiembre, en la provincia de Mendoza dice el penúltimo día del último mes antes del cierre de la sesión ordinaria, un complejo que es el 31 de agosto. Que termina Es así, exacto. es el 31 de agosto. Y si corren las sesiones ordinarias, el 30 de septiembre. Entonces, en ese otro tiempo, lo que hace la legislatura y el Congreso es justamente verificar si esas partidas que se están pidiendo realmente son las que se necesitan para cumplir con ese plan de gobierno. Claro. Entonces, por eso los tiempos son muy importantes desde el momento que me pongo a pensar el presupuesto, no el último día. Por eso digo yo, el presupuesto no nace en esa oficina técnica, el presupuesto nace de un proceso que el Estado lo debe tomar como propio, responsable y eficiente. El origen del presupuesto son las necesidades El origen de las del personas, de los ciudadanos, bajándolo al nivel más básico en cuanto a la prestación de bienes y servicios públicos, ¿no? Bienes y servicios públicos en general puros y algunos más específicos. Ahora, ¿qué pasa, Mónica, si llega el 31 del 12 y el presupuesto no se aprueba? ¿Qué hacemos? Bueno, Estamos en problemas, ¿o no? Claro, no vas a tener presupuesto. El 1 de si enero estuviéramos ya no en tenés Estados presupuesto. Unidos estaríamos en problemas. Exacto. No estamos en Estados Unidos. Bien. Entonces, Bien. como estamos en la Argentina, que somos geniales, la misma ley de administración financiera, es decir, la misma legislatura, el mismo Parlamento, el mismo Congreso, le da la solución al Poder Ejecutivo para que, si no hubiera presupuesto al inicio del ejercicio financiero, ponga en vigencia el presupuesto que había al cierre del ejercicio anterior, hasta tanto se apruebe el presupuesto. En la época del año 85-89, hiperinflación, los presupuestos se aprobaban al cierre del ejercicio, o sea, era un posupuesto. Y eso no está bien, porque entonces nunca sabía cuánto era lo que tenía que gastar. Claro. En cambio, vuelvo a repetir que como el presupuesto es un proceso de control político, el presupuesto debería estar sancionado al inicio. Y como la legislatura o el Congreso no lo hace, ella misma en una ley
le da herramientas al Poder Ejecutivo para que pueda seguir funcionando los servicios públicos indispensables. Yo le voy a hacer una pregunta, Mónica. Bueno, en realidad los dos. En más de una oportunidad, digo, vos dabas el ejemplo de la época de la hiperinflación, pero en varias oportunidades la Argentina ha llegado atrasado con los tiempos. De hecho, se ha pedido una ampliación del presupuesto. Digo, ¿eso es un síntoma malo de la economía? Porque yo entiendo que en casa, ¿qué hacemos? Decimos, tenemos tanto para gastar, tantas necesidades, las tenemos que cubrir con esto. Ya si nos tenemos que ampliar es medio complicado. No es un síntoma malo de la economía porque la inflación es producto de la economía. Es un síntoma malo del funcionario que no expresa con total sinceridad cuáles son las verdaderas variables macroeconómicas con las que se va a enfrentar en el ejercicio siguiente. Si yo pongo como variable macroeconómica que la inflación del año que viene va a ser del 20%, ya el presupuesto está mal hecho. Si yo digo que la divisa extranjera va a valer 130 pesos o 50 o 20, lo que fuera, que es lo que estuvieron en los últimos presupuestos, es decir, si no soy sincero al momento de mostrar esas variables macroeconómicas, el presupuesto sale mal hecho. Entonces, yo quiero hacer bien el presupuesto, tengo que ser sincero y tengo que dar los verdaderos valores con que se va a manejar la macroeconomía en un periodo determinado. Pero esto por ahí no pasa porque políticamente a veces no conviene. Bueno, tendremos que empezar a hacer ese ejercicio, ¿no? De ser sinceros, sobre todo para que no pasar lo que también hoy está atravesando la economía de nuestro país. Vamos a ir a la última pausa, enseguida regresamos, estamos en Chat Económico. Estamos en el último bloque de Chat Económico aquí en el 30 de la TDA hablando de presupuesto público con Víctor Di Blasi y Mónica González. Bien, hablábamos en el bloque anterior respecto de la inflación y cuál era el impacto que tenía la inflación en el presupuesto y cómo ir corrigiendo o cuáles son algunos de los mecanismos para corregirlo. Supongamos, Mónica, el caso de un país que no tiene inflación, pero resulta que hay alguna catástrofe de tipo natural, una pandemia. Entonces, ¿cómo hace ese país que ya tenía un presupuesto votado antes del ejercicio? ¿Cómo hace durante el ejercicio para poder reasignarlo? Tanto en un país ordenado como el desordenado como el nuestro, la Constitución establece que en esos casos de epidemia, terremoto, fuerza mayor, el Poder Ejecutivo puede adoptar medidas extraordinarias. En Suiza, por ejemplo, en el caso de la pandemia, el presupuesto que tenía votado se reacomodó usando algunos principios presupuestarios como el de la flexibilidad. Es decir, unas partidas que tenía destinadas para ciertos gastos, la reacomodó, la reordenó para destinarlo a los gastos de salud. En la Argentina y Mendoza también existe esa flexibilidad, pero claro, los presupuestos, como decíamos recién, no están bien hechos, no están cumpliendo con todas las técnicas y normas presupuestarias. Entonces toma una dimensión mucho mayor que en esos países ordenados. Bien, en cuanto a la relación que existe entre el presupuesto y la transparencia, cuando empezamos el programa empezamos hablando de que tenía que estar disponible, ¿no?, para los ciudadanos. ¿Qué opinas vos, ¿no?, Mónica González, respecto de, en Argentina, en general de acuerdo a tu expertise, cómo está la transparencia presupuestaria en cuanto a publicación de información, difusión y demás? La verdad que el presupuesto, se habla mucho, ¿no? Cuando se hace el presupuesto ya estamos hablando del presupuesto, el presupuesto nacional, cuáles van a ser las variables, se publican en las páginas web de muchos lados, pero la verdad que nadie lo entiende. Claro. Si yo quiero hablar de transparencia, también tengo que hablar de claridad, porque ¿a quién va dirigido el presupuesto? ¿A nosotros que podemos leer un presupuesto y entenderlo? ¿O a la comunidad que va a decir, sí, la verdad que voy a pagar el impuesto porque todos estos servicios me los van a prestar? Entonces, transparencia hay, porque la verdad que hay mucha información respecto del presupuesto, de cómo se hace, el destino del gasto. Poco dicen de los recursos, poco dicen de la deuda pública, poco dicen del pago de la deuda pública. Habrá que buscarlo y lo vamos a encontrar. Pero en realidad, la transparencia tiene que ir unida a la claridad. Me decía un legislador que falleció ya, un legislador nacional, decía, claro, usted hace los presupuestos para los contadores y nosotros que somos legisladores no lo entendemos. Bueno, es que justamente un principio presupuestario es la claridad, para que todos lo puedan entender. Después están los técnicos. Y hablando de lo técnico, ¿cuáles son las distintas técnicas que se aplican para ir armando el presupuesto? Bueno, hay varias
técnicas y varios tipos de presupuestos. Una de las técnicas que dijimos recién, el presupuesto participativo. Sí. Otra técnica es el presupuesto base cero, ¿no? Esta es una técnica que se usa mucho en Estados Unidos, en los países anglosajones, en donde ningún gasto es repetitivo por ser repetitivo, sino porque existe esa necesidad. Y el administrador público tiene que ir y justificar desde cero, la carga de la prueba se le vuelve al administrador de por qué necesita que el Poder Legislativo le apruebe esa partida presupuestaria o ese programa. Después están otros tipos u otras clasificaciones que se incorporan, que es no solamente decir voy a gastar tantos pesos en gasto de personal, sino es la técnica de programa, es decir, ¿qué voy a hacer con esos pesos? Si ejemplo, educación, gasto tantos pesos en pagarle a los maestros, bueno, ¿cuántos alumnos van a egresar? ¿Cuántos estudiantes en edad escolar primaria voy a tener? ¿Cuántos estudiantes en la zona rural? Les voy a poner una movilidad para que se trasladen a la escuela, construyo una nueva escuela. Es decir, que la técnica va a depender del administrador de turno y de esa bondad que debería tener el administrador de turno, que no solamente es mandar y gobernar, sino hay que administrar, el presupuesto se administra, es la que va a utilizar, porque en función de eso va a poder reflejar mejor el destino del gasto. En cuanto a la transparencia que hablábamos antes, que quería, digamos, no dejarlo pasar, ahora lo que se habla es de algunos conceptos más evolucionados, ¿no? De lo que era originalmente la transparencia fiscal, sino que se habla del acceso a la información pública, donde ya se trata de poner el foco en la persona que va a leer la información y cómo la va a interpretar, ¿no? Parafraseando lo que decía Mónica recién. En relación a la forma en que se conciben los recursos dentro del presupuesto, ¿qué nos puedes contar? Digamos, viste que siempre hemos estado hablando en el programa de gasto. ¿Y los recursos dónde aparecen? Digamos, ¿en qué parte? Los recursos no nacen en el presupuesto, primer dato. Bien. Los recursos nacen de las leyes impositivas. Bien. Las leyes impositivas que se van creando siempre por emergencia, como impuesto a la ganancia, y quedan durante toda la vida, en el presupuesto solamente están para indicar con qué voy a financiar el gasto. Y cuando no me alcanza con ese recurso es cuando empiezo a tomar endeudamiento. Pero el presupuesto no genera recursos. El recurso proviene justamente de la presión tributaria, de los impuestos. Por eso es importante que la comunidad, yo decía, acepto este tema de que aporto porque voy a recibir este servicio. Cuando el Estado no recibe el servicio, el Estado no presta, perdón, el servicio y sigue exigiendo que se tribute, y la comunidad deja de aportar. La comunidad deja de aportar y empieza la evasión. La evasión no como un delito, sino por ahí voy y compro, no sé, una bolsa de cemento, sin factura, 20% menos. Y por ahí... Porque puede significar un beneficio para el bolsillo. Claro, pero deja ¿no? de ser un aporte al presupuesto. Entonces también eso es una responsabilidad ciudadana, donde el público, la comunidad, tiene que dejar de pasar de ser contribuyente a ser ciudadano. Entonces ahí también hay responsabilidad ciudadana respecto de ese aporte, porque también está el comerciante que le dice, bueno, no te doy factura, yo tengo que pedirle la factura, haceme el descuento y dame la factura. Igual hay dos realidades distintas. Digo, se me ocurre pensar en estos tiempos de crisis, en más de una vez han salido informes que indican que la gente que empieza a tener una cuestión de ahogo económico va achicando gastos. Y generalmente los impuestos son los primeros que se dejan de pagar. Digo, no los servicios porque te los cortan, pero los impuestos, impuesto municipal, una tasa municipal, lo dejas de pagar. Eso por un lado. Pero también hay una avivada, la viveza criolla del argentino que dice, y no pago, si puedo. Somos bastante vasos los argentinos, tenemos fama de eso, ¿no? Sí, no, y la otra opción es, lo dejo de pagar y espero que salga un plan de pago, ¿no? Una cuestión de riesgo moral moratoria, terrible. Sí. Bueno, eso tiene que ver con la ética ciudadana. Sí. Pero, y con la falta de educación que tenemos. Con la falta de educación ciudadana. Pero lo más importante que hay que tener en cuenta de esto es que si la presión tributaria es tan grande en la República Argentina que la gente tiene más del 55% de presión tributaria. Claro. Entonces, hay que revisar el esquema tributario porque es muy posible que, dejando que la gente tenga más plata en su bolsillo con menos presión tributaria, consuma más y genere nuevos ingresos al presupuesto.
Eso está bueno, ¿no? Para que lo analicen. Es Los el desafío, que tienen que tomar el desafío. decisiones. Eso es lo que tienen que en tomar decisiones, en definitiva. vez de crear más impuestos a las riquezas y cosas locas, analicen si hay mucha presión tributaria. Bueno, Mónica, un placer Ay, volverte para a mí tener también. acá en el estudio. Para mí también. Un gusto, Es un placer gusto. siempre. Bueno, y Víctor, No, será hasta la muchísimas próxima. gracias. Bueno, a los dos. Sí, sí. Hasta la próxima. Así pasaba una nueva edición de Chat Económico. Muchas gracias por haber estado ahí del otro lado y será hasta la próxima.